Vaya 11, nuestra vía alterna a las desilusiones, hoy está dedicado mayormente a hablar de la belleza. Vamos a hablar de la belleza wixárika. ¿Había escuchado usted esta palabra? No, porque generalmente los mestizos decimos huichol. Y huichol era una palabra que los españoles utilizaban para decir perro. No se merece esa cultura alta en belleza ser llamada de otro nombre, sobre todo después de lo que hoy les vamos a mostrar. Sus artesanías, su arte, sus dibujos, su inspiración. Y bueno, junto con ese arte, la poesía también hoy tiene lugar. Edel Juárez nos acompaña en más de un sentido para movilizar el lenguaje a favor de una historia distinta, de conciencia, insisto, también de belleza. Abrimos antes con los dudantes. Hoy nos dedicamos a hablar de los Judas, no de los judiciales, hay que aclarar, de los Judas Iscariote y los Judas Tadeo, que de alguna manera forman un continuo con respecto a la tolerancia que tenemos en nuestro país frente a la corrupción. ¿Usted es Judas Iscariote o Judas Tadeo cuando le ponen un tema de corrupción enfrente? En fin, dudantes, abrimos con ustedes y luego nos seguimos con la belleza este fin de mes y comienzo el siguiente. El único fin de mes que cierra el día 28 y todos los 28 se festeja a San Judas Tadeo. ¿Quién es? El santo patrono de las causas imposibles. De los ladrones. Difíciles y desesperadas. Bueno, pero hay que decir distinto de San Judas Iscariote. Traidor. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre un traidor y un corrupto? Porque si hay dos Judas, uno es por lo menos tolerante con los corruptos y otro es intolerante con los traidores. No, Judas Tadeo desde luego que es tolerante con los corruptos, porque habrá causas desesperadas. Yo me imagino a alguno de nuestros políticos, a Duarte, pedirle encarecidamente a San Judas Tadeo que lo saque del atolladero, que lo juzguen de manera benévola. Es decir, yo creo que, claro que San Judas Tadeo es tolerante con esas causas. Oye, y los abraza a todos, es intermediario de su palabra. Pero fíjate, otra causa imposible a la que yo llamaría una cadena de oración a San Judas Tadeo es para que acabe con la corrupción en México. ¿Qué va a hacer el pobre si por un lado tiene a los Duarte, a los Moreira rogando, y por otro lado estamos todos los demás? Por la misma imposible, pobre. Ahí es donde me hago un poco bolas, porque la corrupción de quienes menos tienen, la corrupción en la merced para hacerte un diablito, ¿no? La corrupción para pues, librarte de la multa porque traes el carro sin verificar, pues es la corrupción del pobre. Y ahí que San Judas Tadeo sea comprensivo, lo entiendo. Pero hay de San Judas Tadeo si perdona a Duarte, ¿no? O sea, ahora resulta que también los ricos se benefician de Duarte, digo, de Duarte, de San Judas Tadeo. Entonces ahorita como acabar con la corrupción, yo creo que hay que acabar de entrada con la idea de que la corrupción es una y la misma en todos los casos. Esa distinción que estás haciendo ahorita de, no, bueno, hay de corrupciones a corrupción, o sea, distinguirlas no significa disculparlas. Claro. Y siempre cuando estamos pensando algo, no es una mala idea tratar de alguna manera como de imaginar un sentido de la proporción. La corrupción de los... Nadie la está disculpando, pero la corrupción de los pobres es muy diferente a la corrupción de los ricos. Pero a ver, una corrupción por sus alcances. de a 300 pesos para que te dejen ir el coche sin llevárselo a la grúa y una corrupción de 6,000 millones de pesos para financiar campañas o los gustos de tu familia, pues tienes razón, ¿no? A ver, nada más por volumen, no los juntes. O una corrupción. O sea, una cosa es de San Judas Iscariote, la de las 6,000, ¿no? Y la otra es de San Judas Tadeo. Ajá. Y los alcances del daño, porque una corrupción para quedarte con el fondo para la reconstrucción de desastres, cuando cuánta gente se quedó sin casa, en fin, no es lo mismo que, bueno... A ver, robarte el dinero de la cruzada contra el hambre, robarte el dinero en el sector salud, bajarte la lana que iba para el hospital, ¿no? A ver, es que tiene razón Carlos. O sea, sí tendríamos que decir dónde acaba el límite y la tolerancia, ¿no? O cuáles son las diferencias. La otra, lo que es interesante pensar es, una es esta como de empezar a distinguir las corrupciones. Y la segunda también es, yo creo, empezar a combatir la idea de que todos son iguales. Todos son corruptos, todos son iguales. Porque las dos ideas, si las juntas, no ayudan. son como una fórmula casi invencible
para desmovilizarnos. Claro, O sea, Pero ya, claro. es el achatamiento como Claro, político. pues sí, claro. O sea, como a este lo están viendo mejor que a mí, yo lo que me voy a dedicar no es Los a probar hermanos que soy todos. más honesto, Claro. sino decir todos somos igual. La corrupción somos todos, Claro. dirían en aquellos años. Sí, yo creo que es 70. muy nociva esta idea de todos son iguales. Hay números, hay estadísticas, hay datos históricos, hay quienes han acumulado más, quienes han acumulado menos, ¿no? Sí. Decía Luis de la Barrera que un día íbamos a acabar con las clases sociales, pero nunca con las clases espirituales. El monto de la corrupción te mide el tamaño del espíritu, supongo. No lo sé, no lo sé. Yo hoy pensaba, lo malo de la clase media es justamente eso, ¿no? Nuestra medianía. Como meterlo todo en una misma, sí. ¿sabes? En una misma perspectiva, en una misma Uniformarlo. tabla rasa, uniformarlo. Nos cuesta mucho darle matices, mirar proporciones, ¿no? Es el fenómeno del mall. Cuando vamos al centro comercial, yo ahí sí me siento uniformado. Las mismas tiendas, la misma forma de caminar. Es Agarro a horrible. mis hijos igual que todo el mundo. Bueno, es como Igual de corruptos todos. la discusión sobre la corrupción se corrompe Ah. cuando empezamos a hacer como si no hubiera... O sea, una manera honesta de hablar de la corrupción tendría que empezar por hacer distinciones. Claro. Porque si no, de alguna... Pues ya todo es igual, no pasa nada. Pasarse un alto es lo mismo que robarse 6,000 millones de pesos. Y ¿sabes qué? No es lo mismo. Los corruptos ganan Claro. cuando caemos como... En esa idea. En esa idea. Ahora, a ver, una vez que ya tomé conciencia, que no es lo mismo San Judas Iscariote que San Judas Tadeo, que hay niveles. La pregunta es qué estoy dispuesto a hacer frente a esa corrupción de la cual soy consciente. O sea, ¿le sigo dando la mano a ese individuo que yo sé que se robó el dinero? Que yo sé que se está llevando la plata de la cruzada contra el hambre, ¿no? O no porque se ve feo. No, somos una sociedad muy tolerante, incluso sabiendo que estás Sí, ante una gente muy sí, corrupta. sí. Vas a la boda, ¿no? O sea, Le das el la presidente mano. municipal Te que pones Te se pones robó peluca. todo, ¿no? Pues te invita a la boda y ahí vamos todo el pueblo a la boda de la hija. Y te tomas la foto. Lo ves en el aeropuerto y te tomas la foto. No, ¿por qué? Por tolerante. Eso sí es cultural, ¿no? No lo sé. Es culpa de San No Judas sé. Tadeo, que nos perdona todas. Y que nos ayuda en todo. El otro día, Claro. hace un año que fui a la fiesta de San Judas Tadeo aquí en la iglesia de San Hipólito. Por eso llegué tarde, porque venía por San Hipólito y ahí está la calle bloqueada. me decían unos chavos que traían San Judas que creían en él porque era el valedor de Jesucristo. Y ¿Su eso me valedor? pareció la mejor frase del mundo, es decir, ven a San Judas, y por eso tiene tantos devotos incluso entre los criminales, ¿no? Porque es el valedor de Jesucristo y les va a hacer el paro para que se les perdone aquello. Pero creo que tiene que ver ese tipo de corrupción con la desigualdad. O sea, desde luego tiene que ver con la desigualdad. Hay un tipo de corrupción que no se puede equiparar con la otra porque también vivimos en una sociedad profundamente desigual. O sea, hay una que es redistributiva. O sea, la corrupción Hay al una estilo que- Robin Hood se vale. Yo estoy convencido de que en México ese cacho de informalidad sí es un colchón redistributivo que no da el Estado y que se nos escapa, A ver, ahí te va. pero que hay que dejarlo Está ahí. bien. Entonces, cuando llega un partido y reparte las tarjetas rosa y te dice, pues esto es redistribución, es Robin Hood. No. Le estoy quitando a los que tienen para dárselo a los que no tienen. No, le está quitando a los que no tienen para darle a Los que no tienen. tienen. Exacto. A ver. Sí, o sea, claro. ¿Esa lana Es de muy dónde va a lógico. salir? O sea, ¿qué se va a dejar de gastar? Pues se la cobré a las grandes empresas, la metí a la... Eso no es cierto, No. porque Hacienda, las grandes ¿eh? empresas no pagan Sí impuestos. pagan, ¿no? Estos son ingenuos. ya. Se va a dejar de gastar en servicios, en programas sociales, En el hospital, en el hospital, en la en escuela los medicamentos, pública, en la reconstrucción de la ciudad derrumbada por el sismo. Se va a quitar a quienes no tienen para darle a quienes no tienen. Y en efecto, los únicos Y les que dan, de hecho, salen menos. ganando una y otra vez son ellos. Entonces, hay corrupción por sobrevivencia y hay corrupción por ambición patológica, desmedida. Y mira, y la otra también como por economía de recursos. No vamos a poder acabar con todas las corrupciones simultáneamente. Claro. Hay que escoger. Claro. Tiene que haber una con la que digas, mira, no me gusta, pero puedo vivir con ella. ¿Con cuál no puedes vivir? Y con esa concentras A ver, Carlos, esfuerzos. ¿con cuál no puedes vivir? Con la de Duarte. ¿César o Javier? O los Duarte. No, bueno, es que acabo de leer el libro de ¿Javidú Arturo o Ángel César? sobre Javier Duarte. Con esa no puedes. Esa corrupción que consiste en depredar deliberada
sistemáticamente, no solamente el presupuesto, todo lo que sea público. O sea, lo que es público es susceptible de ser depredado, sea lo que sea. Con esa no puedo. ¿Con cuál no puede? Con la de Rosario Robles. Esa es mi candidata. Creo que comparto ciertas razones con Carlos. O sea, es decir, como a mí sí me cuesta creer, sobre todo con gente como Rosario que tiene cierta trayectoria, que viene de otro lugar, al verla allí robando básicamente dinero, no sabemos todavía en dónde ni para qué, que se traiciona no solamente a sí misma, ella se convierte en su propia Judas Iscariote y encima es el Judas Iscariote de quienes supuestamente ayuda. Pues sí, tengo que decir Rosario Robles. Igual. Mira, no sabía pero que mira, iba a ser para eso. sumar algo distinto, también porque Alguien, no digas hubo un algo. momento en el que... sí, ¿verdad? Ella es una persona. Sí, hombre. No, pero algo en cuanto a las razones, hubo un momento en que yo le creí, ¿no? Cuando Rosario comenzaba, cuando fue candidata... O sea, no soportas la traición de Judas Iscariote. Claro, y creí, y ahí se me rompió una fantasía, y era que cuando tú tenías una formación social en tu experiencia de carencias, de dificultad, de trabajo, tenías más chance de ser una persona decente y, San Judas Tadeo, y aquí que no. Pues yo me quedo A ver, la con... tuya. No soporto la corrupción que promueve el complaciente o el cómplice. Porque esos de los que ustedes hablan han podido hacer lo que se les dio la gana, porque hay alguien que quiere ser su lacayo y está dispuesto a hacer cualquier cosa. Por cierto, eso normalmente ocurre arriba, no abajo. Oye, pues vámonos. Les quiero contar que salió Calle 11 a visitar a los huicholes, que les adelanto, es un mal nombre para ese grupo social en México. Que huichol quiere decir perro. Y en realidad estos son los adivinos. ¿Ustedes saben cómo se dice huichol en su propia lengua? ¿Cómo? Vamos a ir a ver su obra, su arte, su artesanía. Se ensayó, está en Reforma ahorita. Vaya a verlo y escúchenlos. De veras que fue un lujo platicar con ellos. ¡A la calle! Y la semana que entra de nuevo con Dudarte. Calle 11 se pasea por Reforma porque esta avenida fue engalanada por piezas, las llaman de arte huichol. Estamos ante una de ellas, esta enorme bicicleta, unos trazos y unas grecas que son formidables. Y bueno, estoy con los artistas, les doy la bienvenida. No saben cuánto gusto me da que nos acompañen en Calle 11. Sí, muchas gracias, gracias, Ildefonso, gracias. muchas gracias. Rosa María, Gracias. muchas gracias. Leonel. Gracias, sí. A ver, la primera. A mí me sale rápido decir arte huichol, pero ustedes no usan la palabra huichol. Así ¿Por qué es. no le contamos al auditorio del error que cometemos los demás cuando llamamos huichol a este arte? Sí, la verdad es que el nombre, el huichol, no es el original. El original es wixárika, porque nuestro idioma se llama wixárika, el que hablamos nosotros. Es decir, huichol es una palabra que le pusieron los españoles a las poblaciones de los abuelos. Así es, sí. ¿Quiere decir adivinador? Eso es lo Adivinador, wixárika quiere decir adivinador, Ah, sí. chamán, curandero. que me dice. Curandero, adivinador. Sí. Y ahora artista. Artista. sí. Esta obra que merece estar en todo el mundo, la recorro, veo las piezas y ruego porque pronto, Leonel, se los lleven a Nueva York y visiten París, porque son piezas que merecen estar ahí. Proviene de un arte de muchas generaciones atrás. Así es. Yo quisiera preguntarles, si me ayudan, ¿cómo se vuelve uno artista? ¿Cómo empieza la vida de alguien que es capaz de hacer esta belleza? Bueno, primeramente, bueno, todo se basa a lo que es la esencia de un wixárika, ¿no? Desde que naces, creces, te desarrollas, pero al momento de eso, a través de las costumbres y tradiciones en las ceremonias, y al momento de ingerir a lo que nosotros llamamos peyote, es como una guía espiritual en donde aprendes a hacer esto, te lleva a eso.
el peyote y el arte van de la mano. El Así peyote es. está aquí. Plasmado, Ildefonso. sí. A ver, cuénteme ¿dónde está el peyote en esta pieza que estoy yo Pues viendo? hay varios. Mira, por ejemplo, en esta línea, estos son mitades de peyote. Estos son peyote, Estas grecas. esos y esa parte son peyote. Estos son sus guardianes. Guardianes tienen el peyote, por ejemplo, la serpiente también es su guardián, el peyote. ¿Por qué están tan presentes los puntos cardinales? ¿Qué tiene que ver el norte, el sur, con estas figuras y con el peyote? Lo que son los puntos cardinales sería el centro, es donde nació el abuelo fuego, el centro. El centro es el fuego. El este, donde nació el padre sol, nosotros le llamamos Huerrique. En el oeste está la madre mar. En el norte está el de Jauro Manaca, donde quedó atorado en el diluvio el barco donde viajaba el ser humano, ¿no? Por eso la obsesión con la geometría. Sí, Donde, sí. porque, a ver, yo he consumido peyote y no les podría decir que he visto este nivel de precisión en las figuras. Hay algo humano a la hora de ponerse a hacer estos trazos. ¿Cómo ocurre que esta geometría se vuelve arte, Leonel? Pues como te digo, todo viene de eso, ¿no? A partir de que ya te relacionas espiritualmente con el peyote, pues ya como que te sale esa visión, ¿no? Esa visión en donde puedes plasmar a través de este arte diferentes tipos de peyotes, por ejemplo, pero en sí se centra en un solo, lo que es el peyote. Ahora se utiliza mucho, Ildefonso, la chaquira. Así es. Al origen no era chaquira, era maíz. Los colocaban, nada de cuenta, con piedritas o con varios colores de maíz. Pintaban O- el maíz. Sí, o con semillas de calabaza. Sí, también lo adornaban hace tiempo con eso. O sea, ¿ustedes hacen los diseños o solamente pegan las piezas? ¿Está distribuido Bueno, la tarea? casi todos cuando pegamos ya estamos pensando en qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, es como escribir. Para escribir tienes que estar pensando qué es lo que vas a escribir ya. Y así es aquí. Pensar en qué vas a dibujar más o menos. Como si vas a dibujar un peyote, vas a estar pensando cómo le vas a hacer. Así nada más. Bueno, señora, pero me dicen que nunca dibujan con lápiz, que desde el primer momento empiezan a dibujar con la chaquira. Sí, así es. Tiene su principio cualquier figura. Primero tienes que pensar qué es lo que vas a hacer, A ver, de cero. desde cero. Enfrente tengo una superficie plana. Así es. ¿Qué le voy a poner? Pegamento. Primero el pegamento. Ajá. Ya Y después acomodar la chaquira y qué colores vas a utilizar en la figura que vas a hacer. Y ya ves la parte que vas a dibujar. Si cabe un peyote más grande, lo puedes hacer. O un águila, o un maíz, o lo que puedas hacer. ¿Cuánto tiempo se tarda alguien en aprender arte? Pues máximo, yo creo que un año. Un año ya para que empieces a manejar ya tu espacio, ya sabes lo que te cabe en ese espacio, ya sabes lo que vas a plasmar y en sí pues ya tienes un conocimiento ya. Pero en sí cuando empiezas no sabes, tienes que empezar de cero, primeramente a saber cómo se coloca la chaquira en sí. Entonces yo cuando recién llegué pues no sabía, mi mano me temblaba, me daba temor a que quizás no quedaba bien, ¿no? Y tampoco no sabía medir, por ejemplo, el espacio que hay, qué es lo que te cabe o qué es lo que vas a hacer. Pero en Decía sí- Rosa María que es como escribir una frase. Tienes Ajá. que ir calculando Sí. bien las letras y los... Sí, así es.
Ahora, este arte los está sacando de la sierra, es decir, evidentemente están aquí y están trabajando con joyeros, están trabajando con marcas. Swarovski ahora está muy interesado en lo que están haciendo. Está pensado que esta exposición recorra otros lugares. Fórmula 1 les ayudó, ya decía Leonel. A ver, ¿qué están viendo para adelante? Ustedes son muy jóvenes, están trayendo la cultura de sus abuelos, decía yo, al siglo XXI. ¿Qué se espera? ¿Dónde se quieren ver? ¿Dónde quieren ver sus obras en breve? Queremos llegar al más allá, ¿no? A ver, cuéntame, Orgullosamente. ¿qué es el más allá? Pues que se presente nuestro arte en varios países donde podemos visitar, presentar orgullosamente nuestro trabajo de lo que somos, de lo que es México y también de lo que somos nosotros, indígenas, que vivimos en México. Y en cuanto al trabajo que tenemos nosotros ahorita, a los jóvenes, somos muy jóvenes, la verdad. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 25 años. Rosy. Tengo 17. 17. Leonel, 24. son muy jóvenes. Muy joven. Y estamos enseñando a personas más jóvenes que donde puedan ayudarnos a trabajar y así. Y la verdad es una idea que tenemos para, pues, imagínate aquí a 10 años trabajando. José María, ¿cuál es tu pieza favorita de las que están aquí en Reforma? Aquí enfrente hay un rinoceronte de oro, está esta bicicleta, está el auto Fórmula 1, está el balón. ¿Cuál es el que más te gusta? Bueno, lo que más me gusta es el balón que está ahí, que tiene el sello de Águila de México. ¿Y por qué es el que más te gusta? Pues porque son los colores de México Ajá. y bueno, nada más, sí. Nada más, pues Sí. no se necesita más, ¿verdad? Ujú. Les agradezco muchísimo, Leonel. Sí. Muchas gracias, Alfonso. Muchas Sí. gracias, Rosa María. No sé si Gracias. quieran decirle algo más al auditorio de Calle 11 antes de despedirnos, Pues, aunque creo que ya lo dijeron todo, ¿eh? Esto es impresionante. Sí, pues los invitamos a que vengan a visitar, a ver nuestro arte, que está aquí en Reforma. Hacerles la invitación a todos, quien no ha venido, a la gente que no ha venido a visitarnos. Hacerles la invitación que conozcan el arte wixárika que nosotros hacemos. Bueno, pues no vuelva a decir huichol, wixárika, así se llaman, quiere decir los adivinos. Y miren, que con estas grecas empiezo a adivinar el futuro que van a tener ellos y ojalá todos nosotros. Regresamos a estudio. Bueno, ¿cómo se quedó usted? ¿No es maravillosa esta, no solo arte, sino esta cosmovisión que hay detrás de las voces que escuchamos? Ahora, en realidad, el esfuerzo artístico ha necesitado también un ejercicio de posicionamiento de marca, de conectar con otros mercados, de conectar incluso con otras formas de pensar en el mundo, no nada más en México. Y eso hace que el arte huichol, no sé si debe llamarlo así, después de lo que me dijeron, pero el arte huichol tenga una perspectiva en el siglo XXI que, como ellos decían, todavía es difícil sospechar. Bueno, hoy quiero hablar con quienes están haciendo ese puente, con quienes están llevando ese arte para que se dé a conocer en latitudes donde antes no tenía lugar. Les quiero dar la bienvenida, me da mucho gusto tenerlos aquí. Julio, muchas gracias. Ulises, muchas gracias. César, encantado de tenerles aquí. A ver, muy rápido, para no perder mucho tiempo, ¿qué hace cada uno en este proyecto? Julio. Bueno, yo en Menchaca estudio, más que nada, trabajo desde el diseño de una pieza que es puede empezarse desde un boceto, de ahí se pueden trabajar renders. O sea, Pues tú ya haces la superficie sobre la cual después Ajá, se de toda la va a escultura. mostrar Donde se va a plasmar donde se va a el plasmar el arte. diseño y el arte. Dices, Sí, bueno, en Paricuta es la empresa que está buscando promover este tipo de arte en el sentido de que va más allá de la pura artesanía, sino que más bien se puede desarrollar con íconos de la vida popular, de la vida urbana, y que se pueden adquirir de una forma justa, ¿no? Tanto para los artistas te tengo como... ahí.
Esta pulsera que como me las regaló empresas. César, diría yo, es artesanía. Pero si esto dijera Swarovski abajo, me dirías que es arte y es diseño. ¿Dónde está la frontera entre artesanía y arte? En el diseño y en la inclusión de la iconografía. O sea, si bien la artesanía es una reproducción de objetos utilitarios, ¿sí? O sea, que en Vasijas. principio son utilitarios. Ok. El arte va más allá, llegando más bien a la expresión de lo bello. Yo disfruto mucho la artesanía de mi país y he visitado durante muchos años, porque soy un viajero frecuente a los lugares donde se produce belleza, hay que decirlo. Me gusta Que son mucho muchos en Oaxaca, me gusta Chiapas, me gusta mucho el norte. He hecho incluso libros de viajes, pero sí muchas veces me pregunto cómo ese tapete de Oaxaca, cómo esa olla de barro, no tiene mayor trascendencia. Y luego, en efecto, cómo no hay mayor diseño, cómo de pronto todos son iguales. Ustedes le están agregando valor a la artesanía. Yo creo que sigue siendo artesanía, que la artesanía es arte, pero es otra discusión. ¿Cabe que estemos inventando una nueva manera de proyectar la conciencia mexicana, agregando valores del siglo XXI a los tradicionales? Esa es la intención. Si cabe o no cabe, habrá críticos o gente que lo podrá. Nuestra intención es cambiar ese, como tú dices, será una discusión de artesanía a arte. El lograr combinar materiales, bronces, oros, fibras de carbono, animales, bicicletas, ver concebido la fusión de artistas wixárikas con artistas escultores, diseñadores mexicanos. La fusión y el cautivar a gentes con un nivel alto, bajo y mediano, creo que eso es lo que nosotros queremos lograr. Si trasciende de esa manera a arte o no arte, ya es cuestión de tiempo y de la gente. Ahora, si trasciende a arte, a ver, déjame te lo pregunto directo, ¿qué es que se vende más caro el objeto? Y quiere decir que puedes traer recursos cuantiosos a una comunidad que no los ha tenido nunca. O sea, esto puede transformar la vida de grandes artistas mexicanos que por generaciones no se han visto beneficiados. A ver, es un asunto económico, ¿eh? Aquí no estoy hablando incluso de valores morales ni nada. ¿Cómo estás viviendo tú ese esfuerzo desde tu arte mercadotécnico? Bueno, ha sido un esfuerzo bastante trascendente porque por medio de la comercialización a este nivel, a esta escala, nos ha permitido crear diferentes fusiones en la iconografía del deporte, ¿no? Por ejemplo... Por eso Fórmula 1, por eso el balón de fútbol. Exactamente. No, y aquí en la exposición pues pueden ver el monoplaza de tamaño real, tenemos la estatua de Muhammad Ali, tenemos también los balones gigantes tanto de soccer como de fútbol americano, pero además contamos con cascos cascos reales de fútbol americano con los diferentes equipos, ¿no? Están también los balones, ¿no? de cada equipo. Tengo ¿no? la fortuna, por ejemplo, de haber participado en los 2 eventos importantes de fútbol americano. Se le hace un casco por medio de Paricute, del Fondo Mixto también, a los dueños de los Raiders y de los Patriotas. Ellos lo reciben con mucho cariño y no nada más lo reciben, los Raiders lo tienen y hacen un video para el siguiente partido con todos sus jugadores de americano y lo suben a la red para promocionar el partido en México con todo el equipo. Esto quiere decir que también lo reciben con esa pasión y con ese gusto y lo disfrutan. A ver, habrá quien nos esté viendo, te oigas y sea, digo, eso es sacrilegio. ¿Cómo te atreves a algo tan sagrado como la cultura y lo han dicho. ancestral, mezclarlo con las cosas horribles del fútbol americano y Fórmula 1? A ver, ¿qué responde tu conciencia? Te digo una cosa,
yo veo al fútbol americano, al fútbol, a Fórmula 1, pasión y mucha gente. Y es masivo. Sí, y es mucha gente. ¿Y qué es lo que necesitamos? Como tú dices, es un tema comercial, es un tema que por muchos años la etnia wixárika ha sido olvidada, ha sido pisoteada, no tienen una manera, digamos, holgada de poder llevar recursos a sus comunidades. Y esta es la revancha. Aprovechando las vías del capitalismo. O sea, tenemos que ver la manera, primero, que el mundo conozca este arte maravilloso. Y si tenemos que estar por medio de los deportes, por medio de esculturas, por ejemplo, tenemos una escultura en Reforma que son los elefantes, son 3 elefantes. Le llamamos el sueño de una familia, porque para nosotros ese es el sueño de una familia, es lo wixárika con nosotros. No puedo cerrar este bloque, Julio, sin hablar del énfasis que pusieron ellos en el peyote. O sea, en una sociedad que penaliza las drogas, que prohíbe la marihuana, en fin. Y estos personas jovencísimas, 17 tiene Rossi, ¿no? 22, 23, Leonel, Alfonso, te dicen, el peyote es central para nuestra vida. O sea, incluso te dan ganas de probar el peyote después de hablar con ellos, a ver si te sale un diseño como el de ellos. ¿Tú le has entrado, Julio? No, yo no tengo la fortuna, pero... No tienes la fortuna. La verdad, sí, sí lo haría. Que he platicado con ellos y me cuentan que pues no es nada más como llegar y comerte lo que igual que es muy peligroso y hasta te puedes morir si lo haces de esa forma. Entonces, ellos me dicen que si los acompaño, se hace un ritual. Ahora, siempre es un ritual. Siempre. Sí, siempre. Si esto no es una cosa de te invito a una chela. Sí, no existe eso. No, vamos a echar un churrito. No. No, porque o sea, primero te tienes que confesar, haz de cuenta si vas con el igualito, Chamano, pero ajá, sí. Con ellos te hacen tipo limpia y ya se hace el ritual. Por eso no has probado, no te has confesado. Tienes que llegar. A ver, ¿cómo es el ritual? Puro. O sea, no puedes haber comido, es en ayunas, es con mezcal, ¿verdad? Además, acompañado. La pureza de ellos es todo lo que es su cultura. Ellos saben si van a hacer algún rito, cuando van a comer el peyote, tienen que llegar como cuando nosotros confesamos de todos nuestros pecados. Si llegas impuro y comes... El peyote se la cobra. Se la cobra y quedan, ellos dicen tontos o en el viaje. Sí, o, que te casas. Tengo un José, por ejemplo, ¿no? Hermano de Hilario, que fue sin confesarse y así literal quedó sin habla durante meses. Y todas estas tradiciones, que por medio de este esfuerzo, se modernizan para poderlo llevar a otros lugares en el mundo, no solo en México, y además que perdure transgeneracionalmente. Me encantaría que siguiéramos hablando de esto. Yo lo que voy a hacer hoy es pedir a la gente que no se pierda este paseo por Reforma, que vea estas piezas. Se van el sábado, ¿no? Nos vamos el domingo. El domingo. Véalas antes. Digo, va a tener oportunidad de verlas después, pero no se las pierda. Son conmovedorísimas. Y los felicito. No importa lo que digan ustedes. Están permitiendo que el arte huichol se dé a conocer. Y sí les pido un favor, en cuanto lleguen a Nueva York, regresen a Calle 11 y nos cuentan cómo les fue, porque van a romper seguramente más de un esquema ya cuando estén en la Quinta Avenida. Julio, muchas gracias, Ulises, encantado. Muchas gracias. César, todo mi reconocimiento. Muchas gracias. Tenemos muchos sueños, queremos llegar no nada más a Nueva York, a París, a todo el mundo, que el mundo sepa y que vea un poco el corazón de lo que somos los mexicanos. Pues vamos al siguiente bloque, en la calle No Te Calles, con Almadelia Murillo. Y luego, para cerrar, hoy nos merecemos poesía. Tenemos un poeta que nos dará parte de su obra y también de su biografía. No se pierdan. Regresamos. Si pudieras asomarte, si esto de lo que te hablo fuera algo material, tangible, por lo menos localizable, no dudaría ni un segundo en abrirme el pecho, la espalda, el cuello y decirte, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que siento, lo que sé. De esto te estoy hablando. En cambio, tengo que sentarme por horas a buscar una palabra que diga más que todas.
a ensayar los espacios y la puntuación que resulte clara. Entonces amor, casualidad, destino van perdiendo fuerzas y comparten oración con tu nombre o tu mirada. No existe una palabra lo suficientemente bella para describir la belleza. Así las cosas, resulta que te me enredas. Tendría que hacerte escuchar algunas canciones, leerte las líneas que nos dedicaron personas que esta vez no conocimos, llevarte a ese lugar donde la luz al rozarte te bendice, dejarnos atrapar por ciertas pinturas, por ciertos colores. Tendría que hacerte recordar de dónde venimos. Si pudiera yo asomarme en ti, te sanaría. Yo sé tu nombre verdadero, y aunque tú lo hayas olvidado, todo tu cuerpo está gritando el mío. El infinito cabía en aquel pasillo de vecindad. En cada puerta se alojaban demonios, hadas y otras divinidades. Era la colonia Santa María la Ribera, en la calle de Eligio Ancona. Mi rostro era redondo y unos tímidos pechos asomaban bajo mi camisa. Tendría 12 años. Un derroche de hormonas me pedía crecer y yo me resistía. Todo me aterraba, no le entendía ni a mi cuerpo ni a mi cabeza. Imaginaba que podía pasar mucho tiempo sola, que podía tener una casa entera para mí. Pero no había cómo. Yo crecí en bola, entre 7 hermanos y en una vecindad. Entonces me refugiaba en los libros. Pues sí, ni modo que no. Porque el libro sí era enterito para mí. Ahí estaba mi isla privada. Cuando no había modo de leer en medio de aquel congal, salía a la calle. Los años que viví en una vecindad fueron determinantes para que me entregara a 2 de los placeres que hoy más disfruto: leer y recorrer las calles. Las vecindades son un engendro entre el afuera y el adentro. La privacidad es cosa complicada y, quieras o no, terminas viviendo en una pasarela de intimidades expuestas a toda hora. La puerta de la calle siempre estaba abierta porque doña Luisa vendía quesadillas y tlacoyos en la entrada. La música de doña Fanny retumbaba hasta el hipotálamo. Los gritos de la señora Elvia intentando que su hija Esmeralda terminara con aquel pinche vago que tenía por novio eran también cosa que retumbaba en los oídos de todos. En lo alto del portón pendía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues sí, ni modo que no. Esa Venus del Tepeyac era lo único que los vecinos cuidaban. Una noche volví de mi caminata, dispuesta a reencontrarme con Frankenstein de Mary Shelley, que había dejado a la mitad unas horas antes, y que leía pensando que era monstruosamente parecido a mí, con ese cuerpo que no se decidía a crecer, la cara llena de barritos y aquellas piernas flacas como carrizos. Crucé el umbral de la puerta cuando me di de frente con Esmeralda y su novio, que, ¡ay, Dios mío!, era novia. Vi que la novia, pelo corto, botas, camisa, tenía unos pechos bien definidos, no como los míos, que sí, pero no, en un lindo brasier blanco que dejaba ver la camisa desabrochada. Seguí de largo y entré corriendo al cuarto donde vivíamos. Respiré. Leí Frankenstein sin leerlo. Otros seres extraños me ocupaban. Mi vecindad era un monstruo. Yo era un engendro adolescente. La Ciudad de México era un monstruo inmenso donde podías esconderte de todo. Pero esas 2 chicas no encajaban. Había en ellas una belleza implacable. 2 Venus a los besos debajo de una Venus guadalupana y lustrosa. Y ahora yo era su cómplice. Las siguientes noches que escuché gritar a doña Elvia, me puse tensa. Luego dejé de tensarme y empecé a sonreír con cierto orgullo cada vez que la señora arremetía contra ese pinche vago que su hija tenía por novio. Esto es En la calle no te calles y yo soy Alma Delia. Nos vemos la próxima. Permíteme ser quien he soñado. Permíteme alejarme del que me dictan ser. Permíteme entregar mi amor a quien me ama y aprender a esquivar a quien no me quiere bien. Permíteme aprender a cada paso. Permíteme desandar el camino que me aleje de ti. Permíteme dar a manos llenas. Permíteme aprender a recibir también. Permíteme ser siempre verdadero. Permíteme no faltar a mi función. Permíteme hablar siempre en voz alta. Permíteme hallar silencio cuando deba escuchar. Permíteme vivir bajo tus reglas. Permíteme saber cuándo debo romperlas. Tengo conmigo a Edel Juárez. Edel, gracias por traernos tu poesía. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto. Es siempre un placer
tener un espacio donde exponer la poesía, ¿no? Sí, Es increíble, ¿no? La poesía nos mueve a todos y sin embargo se han ido cerrando los espacios para los poetas. Sí, creo que, bueno, mucho de eso también lo tiene como de culpa el sistema educativo, ¿no? Que nos hace rechazar un poco a la poesía. ¿Nos arrebató la poesía? Yo creo que sí, nos la arrebató porque nos encasilló en un tipo de poesía que ya no tiene mucho que ver con nosotros. Entonces, la poesía que tú estudias en la prepa, ¿sí? No te dice nada, no te conmueve. Si yo te digo, vida, nada te debo, vida, estamos en paz, ¿te aburro? No. Eso puede ser un tema complicado. Te vas a sentar a Amado Nerva a ver qué le digas. A ver qué dice. No, ¿sabes cuál es la bronca? Yo creo que, por ejemplo, ese tipo de poesía, el seminarista de los ojos negros, el Vince, o sea, todas esas cosas, a los chavos de ahora no les interesan, ya no sienten una conexión, desde el lenguaje, desde los temas, ¿no? Ya no tienen un punto empático en esa cosa, ¿no? Pero te has hecho una cosa que llama la atención y es, la poesía no se agota en las palabras, sino como ha sucedido siempre, corre hacia la música, ¿no? Corre hacia otros géneros también del arte, se monta en el teatro, baja al escenario. Es decir, eres oportunista en los recursos que la poesía te puede dar. A ver, háblame de ese Eder Juárez que no tiene reparos ni purismo. Sí, no, yo creo que, mira, la poesía debe ser útil, ¿no? Para mi punto de vista, ¿no? O sea, no puede quedarse nada más en un libro, en un estante. Sí, de ese asunto, yo la llevé a los bares, ¿no? Empecé trabajando en el Sapo Cancionero, leyendo un poema mezclado con una canción de Edgar Oceransky, ¿no? Ahí empecé hace 20 años. Y entonces la gente, pues... Dime a qué hora, porque el Sapo como a las 2 de la mañana era un Sapo distinto que el de las 8. Yo estaba a las 8 cuando no había nadie. Obviamente, la poesía siempre le dan ese horario. Ya con cerveza no pasa. Sí, ya es un poco más complicado. O con cerveza es cuando la gente empieza a componer poesía. Y a comprar poesía. Deja todo eso. Bueno, ahí empezamos como a mezclar la poesía con la canción, ¿no? Y trabajé un tiempo con cantautores, trabajé con Oceransky, con Delgadillo, Mexicano, Armando Rosas. Mexicano es de casa aquí. Sí, no, pues son grandes del Canal 11. Y Fernando Delgadillo, pues casi como si fuera. También, ¿no? Sí, eso, pues que son los pilares de la trova en México, ¿no? Esos tipos hay que miedo de mí. Hay que estudiarlos muchísimo, eso sigue. Y sigue haciendo canciones increíbles. Delgadillo para mí sigue siendo como el compositor más importante. Sí nació con la musa dentro, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo como de otra vida que ya traía en esta. Totalmente. Hay una de sus canciones más bonitas, se llama Cuento, y es como su tercera o cuarta canción en la vida, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es tu canción favorita? Ahorita me dices cuál es tu poesía. ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita en general. Eso podría... Tuya, ¿eh? Mía, sí, mía. autoría tuya. No sé, yo creo que hay una que se llama En Horas Hábiles, ¿sí? Que la hice en el 2003. Es un texto con música, sí, pero creo que esa sigue siendo el... ¿Y qué va? ¿Amar en horas hábiles? ¿O? Exactamente, dice, acaba diciendo, esa es mi vida, cazar ideas, soñar despierto y casi siempre hablar dormido, y de vez en cuando estoy de suerte, hablar contigo, ¿no? Sí, ¿Le has puesto rock a tu música? Justamente ese disco fue el primero que salió con mi banda de rock. Se llamaba La Falsa. Poeta con rock. Sí, pues es que hay que ponerla donde se necesita, ¿no? La poesía tiene que ser útil, hay que llevarla a espacios donde no te la esperas. La banda esta se llamaba La Falsa Tortuga y era una alineación de rock clásico, ¿no? Después trabajé con jazzistas y con Nue Slim y ¿Jazz? ¿De qué tipo? Es un jazz muy etéreo, el que hicimos, de vibráfono y cosas muy fumadas, ¿no? Y después, hasta el año pasado, durante 3 años, trabajé con una banda muy rara que era una mezcla de electrónica con toques de jazz. Un guitarrista completamente jazzero, una cantante, sí, porque yo no canto nada, siempre tengo una vocalista, una cantante para las canciones, ¿no? O sea, es un poeta que le entrega la voz a otras.
Claro, sí, hay que hacer lo propio, ¿no? Hay que hacer lo que sabes hacer bien, hazlo. O sea, Todo zapatero a tus zapatos, poeta Claro, los suyos, claro, cantante las... Okay. Sí, no, David Bowie decía que no había que saber hacer todo. No es necesario que seas el mejor en todo. Necesitas tener el teléfono del mejor, nada más, ¿no? El teléfono del mejor. Pero a ver, Bob Dylan le dieron el Nobel y se hizo un escandalazo. ¿Cómo un músico podía recibir el Nobel? Estuvo él mismo a punto de no recibirlo. Bueno, de hecho no lo recibió. Al final lo aceptó, pero no lo recibió. A ver, en esa discusión, ¿dónde estás tú? Hoy es posible trazar una frontera exacta donde digas, esto es literatura, esto es música, que no se mezclen especialidades distintas, o estás regresando al juglar medieval donde uno navegaba de un lado a otro. Es que yo creo que así es como funciona la poesía real, ¿no? Yo sí veo una separación entre dos tipos de poesías, la académica y la popular. Normalmente la popular está muy mal vista, ¿no? O sea, no recibe premios, no recibe espacios, no recibe todo, pero esa es la que ponen la gente en su invitación para la boda, ¿no? Sí, esa es la que se aprende la gente y le lee a su pareja, ¿no? Y eso es lo que ha logrado hacer la canción. Y una canción como de Bob Dylan, pues es mucho más literatura que muchos que nada más editan libros, ¿no? O sea, sí, yo creo que quien critica un Nobel de literatura de Dylan es porque nunca lo ha leído, ¿no? O sea, nunca lo ha escuchado. Sí, y hay un libro enorme, todas las canciones de Bob Dylan, si lo que necesitan es que vengan en papel, bueno, pues ahí está, léanlo y van a ver qué maravilla. Ese tipo no tiene ningún que pedirle, nada que pedirle. Perdón que te lo diga, pero casi me convences de que la poesía debería regresar pues a la vida de los más jóvenes. La poesía debería conectar de nuevo con los adolescentes, la poesía debería conectar con las escuelas. A ver, esto que tú haces, esta prédica a favor de la poesía, ¿tiene alguna posibilidad de éxito? ¿O no importa? Yo tengo 20 años dedicándome a esto, sí, y vivo exclusivamente de la poesía. ¿Puedes comer? Claro. Sí, da proteína la poesía. Da proteína, bien. Y tienes una hija, o sea que dos bocas por lo menos. 2 bocas y un perro, entonces ya está eso. Eso sí que comen, ¿eh? Ya más hay que pagar impuestos ahora por... Sí, no. No, sí, definitivamente hay una manera de vivir de la poesía y sobre todo de vivir poéticamente, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre vivir de la poesía y vivir poéticamente? Pues haciendo de tu vida un ejemplo, un acto poético. O sea, porque sí puedes ser un mercenario de la palabra, ¿no? También, ¿no? O sea, sí puedes... Los llaman publicistas, que también. ¿Cuántos poetas han vivido de hacer publicidad? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Se vale? Pues sí, ¿no? Yo creo que, mira, mientras no dañes a nadie, puedes hacerlo. A ver, describe una vida poética. Una vida poética... aprender a ver lo que está delante de ti, a entenderlo, a comprenderlo y a contagiarlo, ¿no? O sea, creo que servir de intérprete entre una realidad, sí, transformarla en algo de belleza y ofrecerla a la gente que tienes al lado de ti, esa es una manera de hacer de esto un mundo mejor y es un acto poético. No quiero manchar la belleza de lo que estás diciendo, pero tú y yo vivimos en una época que tiene mucho de, no solamente de ausencia de belleza, sino de maldad, que creo que eso es la ausencia de belleza. Es decir, vileza, violencia, crimen. ¿Qué puede el lenguaje contra esa otra realidad? Pues, sobre todo, no nombrarlo, ¿no? No nombrarlo, no lo desaparece, pero sí te hace tu vida mejor, ¿no? Si tú... Mira, por ejemplo, David Byrne acaba de sacar un disco, ¿no? Que bueno, está en los sencillos, que dice que está enfocado en todas las cosas bellas del mundo. Como que la agenda mediática está muy enfocada en hacernos ver que todo se está hundiendo, que todo está podrido y que no hay remedio, ¿no? Sí, yo sí creo que hay remedio. Y creo que hay remedio de uno en uno. Sí, y es un cambio chiquititito que va sucediendo a nuestro alrededor y sí se puede hacer. ¿Y qué papel juega la palabra en ese pequeño cambio atómico, digamos? Yo creo que la palabra, según cómo hables, según cómo escribas, es según tal como vives, ¿no? Tu palabra define tu realidad. Sí. Acabo de ver esta formidable película que ojalá le vaya bien los Óscares, Las horas
más oscuras, The Darkest Hours, que son los primeros días de Churchill como primer ministro, cuando Inglaterra se está hundiendo y no sabe si pactar con Hitler o claudicar. Y bueno, Churchill se eleva como una voz que trata de defender la dignidad inglesa. Y uno de sus detractores, el vizconde de Halifax, juzga con una frase lo que hace Churchill. Dice, este hombre acaba de movilizar la lengua inglesa. Los que sabemos qué pasó después es que Churchill logró ganarle la guerra a Hitler con muchos otros aliados, pero él movilizó la lengua inglesa. Sí. ¿Qué le dirías hoy a un muchacho triste por la realidad que está viviendo sobre la lengua mexicana? ¿Cómo movilizar nuestra lengua para llevarnos a otro lugar? Yo creo que algo esencial es aprender a decir que no. Sí. A no aceptar las reglas el juego que nos está siendo impuesto. Sí. Sobre todo esa palabra, no, en nuestra sociedad puede ser un cambio grande. Qué belleza. Es una partícula esencial de nuestra poesía y de nuestra estética. No. Perdón que me regrese al principio. No a San Judas Iscariote. No a San Judas Tadeo. No. Es una forma de detener esta marea del mal que nos acompaña. Y sí a la belleza de tus palabras y a la manera como movilizas el lenguaje. Yo te voy a pedir un favor. No te vayas sin concedernos una de tus poesías. Y contigo nos quedamos antes de irnos de Calle 11. Y esta es tu casa. Cuando quieras venir a predicar como lo haces, por favor toma la calle. Y si es la Calle 11, mejor. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Yo conocí a una mujer tan volátil que en el mero acto de esperar se desordenaba. En cualquier momento, sin advertencia previa, toda ella se volvía temblores y hecatombes, se llenaba de rascacielos y derrumbes. Al paso que se edificaba, se iba deteriorando. Las grandes inauguraciones de la mañana por la noche eran caos y desconcierto. Por dentro, porque a ella todo le pasaba por dentro. Por fuera parecía estar bastante en paz, sin decir nada. Dueña de una belleza antigua y resguardada, era tan sonrisas, era tan bosques en la espalda, era tan letras en el cuello y un mensaje secreto entre los pechos. Pero por dentro ella se desordenaba. Como escribió Carilda, como lo supo siempre, de vivir en pausa, de andar deprisa, de sentir mucho más que nada, de saberlo todo, esta mujer que conocí desde niña se desordenaba.